Cordial saludo, mi nombre es Carlos Perea Velázquez, estudiante de Ingeniería Multimedia y del curso de Cálculo Integral. En esta ocasión voy a hacer la sustentación de nuestro ejercicio número 4, perteneciente a la tarea actual, el cual nos pide calcular la integral del diferencial de x sobre raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? El tema en concreto es la integración por sustitución trigonométrica. Y para entrar de lleno en el tema, nosotros tenemos que recordar el concepto del teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que los lados del triángulo que conforman el ángulo de 90 grados se van a denominar catetos. En este caso, el lado A se va a denominar el cateto opuesto, el lado B va a ser el cateto adyacente y ese lado de acá se va a denominar la hipotenusa. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. En este mismo orden de ideas, esta relación se puede modificar, se puede alterar, dependiendo a lo que nosotros queremos buscar en este triángulo. Entonces, podemos ver que si nosotros lo que queremos es ver el cateto opuesto, pues el cateto opuesto va a ser la hipotenusa al cuadrado menos b menos el lado b al cuadrado. Lo mismo si estuviéramos viendo lo que quisiéramos ver es el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente va a ser cateto b a la 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto a la 2. Teniendo en cuenta ese concepto, nosotros podemos ver otras expresiones cuando vamos a resolver este tipo de problemas. Entonces, en un triángulo también que sea de esta misma composición, podemos ver que la hipotenusa va a ser efectivamente la raíz cuadrada de a a la 2 más b a la 2. Eso está claro ahí. Cuando nosotros nos encontramos este tipo de expresiones en un problema, no solamente vamos a encontrar esas, sino que vamos a ver otras como por ejemplo estas, aquí las tengo relacionadas, otras formas de expresiones. Esta que está aquí, esta segunda y esta. ¿Sí? Cuando nosotros vemos este tipo de expresiones, lo que vamos a hacer son sustituciones trigonométricas. En ese orden de ideas, vamos a centrar nuestra atención aquí en este ángulo que se forma, que lo vamos a denominar como ángulo beta. Ese ángulo beta, por definición trigonométrica, vamos a decir que el seno de beta es igual al lado A sobre la hipotenusa, que el coseno de beta va a ser igual al lado B sobre la hipotenusa y la tangente de B va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, como veníamos referenciando anteriormente. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es simplemente relacionar las anteriores expresiones con las respectivas sustituciones trigonométricas. Si bien nosotros podemos establecer que la raíz cuadrada de 9 menos x a la 2, podemos establecer que es como si estuviéramos diciendo que es la raíz cuadrada de 3 a la 2 menos x a la 2. Entonces, cuando obtenemos esta expresión aquí, inmediatamente nosotros vamos a relacionarla con las expresiones que tuvimos en el ejemplo anterior. Podemos inclusive retrasarnos aquí y vemos que teníamos tres expresiones y efectivamente nosotros ya nos damos cuenta que se enmarca a esta que teníamos acá, a nuestro ejemplo anterior. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es disponer
de esa expresión, que obtenemos en nuestro triángulo, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado de la definición trigonométrica, que por definición teníamos que el seno de beta era igual a A sobre H. Entonces, cuando nosotros realizamos la disposición, entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces, seno de beta ya va a ser, a A lo reemplazamos por X y al 3 la hipotenusa, ¿sí? Lo mismo hacemos sucesivamente con los diferentes, con los diferentes valores. Como ya sabemos que seno de beta es igual a x a la 3, entonces procedemos a despejar esa x. X es igual a 3 al 3 por el seno de beta, ¿sí? Lo mismo hacemos con el coseno de beta. Recordemos que está en la misma, podemos decir que es la misma expresión, y al hacer el despeje tenemos que coseno de beta es igual a 3 coseno de beta, ¿sí? Entonces aquí este 3 coseno de beta ya nos constituye a nosotros como si fuera nuestro radical, ¿sí? Entonces cuando vamos a hacer la integral, ya aquí tenemos este valor. Ahora nos falta buscar el valor de la diferencial. El valor de la diferencial pues lo sacamos de acá, ¿sí? Sabemos entonces que para buscar la derivada de x, la derivada de x es el valor del diferencial de x, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros vamos a buscar la derivada, el diferencial de x, sabemos que va a ser igual a la derivada de 3, el seno de beta. La derivada, este es aquí lo clave, la derivada de una constante por su función, por una función, es la constante por la derivada de la función. Entonces, el de x va a ser simplemente 3 coseno del ángulo por la derivada del ángulo, ¿sí? Aquí ya tenemos la expresión que nos hacía falta, el diferencial, ya nos hacía falta. Entonces, si nosotros vamos al ejercicio, podemos hacer la sustitución. Ya teníamos el valor de radical, ahora sustituimos el nuevo valor y vamos a decir que nuestro integral va a ser igual al diferencial de beta, que es igual a beta más la constante. Ahora bien, para conocer el ángulo debemos trabajar con la inversa del seno. Es decir, el ángulo, en este caso beta, es el arco cuyo seno es igual a x sobre 3. O la misma cosa si estuviéramos diciendo que fuera el seno menos 1 de x a la 3, también se podría decir. O mejor dicho, o sea, a cada ángulo le corresponde un valor, ¿sí? Si se conoce el seno, se puede conocer el valor del ángulo con la inversa, o sea, con el arco seno. Entonces, aquí tenemos que nuestra integral nos dice que dx sobre x a la 9 menos x a la 2 es igual el arco seno de x a la 3 más la constante. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya queda sustentado nuestro ejercicio y esperamos vernos una próxima oportunidad. Muchas gracias.